Bien, queridos estudiantes, una nueva clase más de nuestro curso de Historia Universal. Quien les habla, el profesor Jesús Narro. Vamos a hablar acerca de la Revolución Cubana, tema para los alumnos de cuarto año de secundaria, importante dentro del marco de la Guerra Fría. Si bien es cierto, hemos catalogado todavía que estamos en la parte céntrica según la línea de tiempo que expusimos 2 a 3 clases anteriores, si es que no nos equivocamos, y de lo que estamos abordando durante este tiempo. Asimismo, queridos estudiantes, este va a ser un hecho importantísimo. La Revolución Cubana tiene que ver mucho con, el desarrollo de lo mismo, el desarrollo del tema de lo que es la crisis y los misiles. Cuba va a presentar una situación condicionada y difícil ante una crisis política que va a presentar. Si bien es cierto, Cuba, recuerden ustedes, la isla está condicionada a la búsqueda de su independencia de España. Después de lograr su independencia de España, ¿no? Gracias a los estadounidenses, ¿no? Van a estar dentro del marco condicionados a una situación, ¿no? Recuerden ustedes que, si bien es cierto, Estados Unidos va a impartir una política, y al impartir una política va a impartir una doctrina, y va también a posicionarse, va a agilizar que un presidente, que es el presidente Batista, va a estar condicionado a que lidere a conveniencia de los estadounidenses, según lo que la historia nos cuenta, ¿no? Según cómo está plasmada dentro del marco de la historia. Vamos a hacer una pequeña pausa acá. Listo. Entonces, en base a esta situación, Cuba va a ser testigo de uno de los escenarios donde van a surgir grandes imágenes propios de la Revolución Cubana, como es la imagen de Fidel Castro, la imagen también de Ernesto Guevara, ¿no? Conocido como el Che Guevara, cómo se conocen, cómo se inicia, ¿no? Donde recobra fuerza Fidel para el inicio de su revolución, muy aparte de empezarla a través de una serie de marchas que no logra el objetivo. Si bien es cierto, entendamos el panorama de lo que pasa en Cuba. Cuba, al lograr su independencia, estuvo condicionada a una serie de acciones que había aplicado como tal Estados Unidos para la isla. Entonces, al instaurar este sistema económico, al tener una representativa política Cuba a favor de Estados Unidos, la población no estuvo contenta y satisfecha, ¿no? Durante este tiempo también se va a crear los teléfonos y eso va a ser como se dice, una influencia importante dentro del desarrollo de la Revolución Cubana. Segundo, también Fidel va a querer buscar, como se dice, entablar nexos con otros estados que estén en contra de Estados Unidos. Es ahí donde se va a originar los primeros lazos entre Cuba y Rusia, la Unión Soviética. Entonces, esto también va a originar una situación de tensión entre Cuba y Estados Unidos. Recuerden ustedes que Estados Unidos quiere contrarrestar el avance, ¿no?, de la ideología socialista y Cuba la quiere impartir. Después Cuba es acusado de ser un lugar para almacenar misiles rusos y se va a crear aquel título y tema que está dentro de la historia que más adelante vamos a tocar, que es la crisis de los misiles, ¿no? Entonces, toda una situación que se va a generar en base a la isla, pero todo parte desde la Revolución Cubana, ¿no? La búsqueda de querer destituir a este presidente Batista, ¿no?, y de sus obligaciones políticas y de su dictadura que quiere impartir él en Cuba, ¿no?, a favor, ¿no?, de la política estadounidense. Vamos a analizarlo un poquito acá. Bien, un 1 de enero de 1959 prácticamente va a ser el inicio de esta revolución, ¿no? Este proceso revolucionario, como tenemos ahí el concepto, ¿no?, va a estar liderado y partir desde Fidel Castro, ¿no? Importantísimo para la isla porque va a permitir, como se dice, el ingreso de una ideología. Y es a partir de la Revolución Cubana que muchos países latinoamericanos empezaron a tener influencias de estas ideologías comunistas, socialistas, marxistas, ¿no? El Perú no es ajeno a esa situación y otros estados tampoco.
durante este tiempo, de aquí en adelante, el siglo XX va a ser testigo de estas revoluciones con estos pensamientos, ¿no? Y recuerden ustedes que esta área, como les dije al inicio, era un área dominada por Estados Unidos, ¿no? Cuba logra su independencia gracias al apoyo de los estadounidenses. Entonces estamos viendo toda una situación interesante dentro de la isla cubana. Como les decía, al empezar, Cuba se independiza de España en el año 1898. De ahí para adelante, Cuba va a transformar lo que no hemos agregado, que va a pasar a ser parte de un protectorado. Quiere decir, parte de un beneficio económico. Recuerden ustedes esa época que nuestro profesor siempre nos inculcaba y nos enseñaba, la época de protectorado, ¿no? Donde había un beneficio, un pago en común, ¿no? Y se protegía a los estados. Cuba, la isla, pasó a ser parte de ese plan. Los Estados Unidos, tenemos en el recuadro de acá prácticamente todos los beneficios que tenía, ¿no? Supervisar la economía, ¿no? Ver los acuerdos internacionales, supervisar prácticamente la política interna y externa, y va a haber toda una serie de, todo un sistema político, ¿no? Enmienda PLAC, ¿no? En cuanto a la elaboración de una constitución clara y marcada para Cuba, condicionado durante este tiempo. Hasta antes que entre Fulgencio Batista, el presidente de Cuba era Carlos Prío, ¿no? Socarrás. Al ser destituido y prácticamente imponer a Fulgencio Batista, este mismo va a impartir, en resumen lo he marcado acá para que quienes van a ver el video tengan claro qué es lo que imparte Fulgencio Batista y por qué se levanta el pueblo, el que instaura, como les dije, una dictadura, ¿no? Caracterizada por la corrupción y el apoyo a los intereses norteamericanos. La historia nos dice esto, la historia nos enmarca esto. Las acciones que realiza Fulgencio Batista para con la isla fueron demandadas por este grupo que va a estar en contra, liderado por Fidel Castro, ¿no? No, el 26 de julio de 1953, jóvenes, qué casualidad, jóvenes también, en Perú estamos viendo ahorita también muchos jóvenes que se están pasando, ¿no? En el marco de su derecho a protestar, en ese entonces también, pero liderados por Fidel, van a hacer un ataque, ¿no? No es una protesta, Fidel no hace una protesta, hace su primer ataque a este cuartel Moncada, ¿no? ¿No? O cuartel militar, ¿no? Con el objetivo también prácticamente de derrocar la dictadura de Batista y también ellos beneficiarse de lo que tenga este cuartel, ¿no? En abastecimiento de armas, entre otras cosas más. Esto va a ser funesto, no se va a realizar, va a estar condicionado, va a pasar a una serie de llevar a Cuba, a la isla, a una situación de tensión. Estados Unidos prácticamente ya tiene la mira fijada en Cuba, en poner orden, ¿no? Fulgencio Batista empieza a desplazar tropas para contrarrestar la situación de este atentado, de este ataque en este cuartel Moncada. Por lo tal, ante la persecución y la debilidad del grupo que había formado Fidel para derrocar a Fulgencio Batista, él prácticamente parten, no exiliados, sino se retiran de la isla y llegan a México. Es en México donde conoce a Ernesto Guevara, ¿no? Líder que se suma a la revolución, este argentino que se suma a la revolución, y prácticamente empiezan a elaborar eh, la nueva forma de cómo hacer caer el gobierno de Fulgencio Batista. Pasan un tiempo en México, buen tiempo, ¿no? Y planean e idean lo que va a pasar con el gobierno de Batista, ¿no? Prácticamente intentan regresar a la isla, ¿no? Fracasan, se refugian en el Cabo y prácticamente se refugian en territorio, según geográficamente, conocido como la sierra de la isla, se refugian ahí y en este territorio empiezan a idear, en la Sierra Cristal, en la Sierra Maestra, en este territorio, empiezan a idear todo el plan, ¿no? Para elaborar su revolución y empiezan a reclutar personal, ¿no? Empiezan a reclutar soldados, ¿no? Característica
empiezan a adquirir características de dejarse crecer la barba, ¿no? Que era parte de la situación. Entonces empiezan toda su revolución en este territorio. Ojo, que anteriormente ya habían iniciado su anterior en lo que es prácticamente en La Habana, miren acá, en La Habana ya lo habían iniciado, son exiliados a México, regresan, ¿no? El desembarco de Granma, prácticamente de aquí empiezan hacia su marcha hacia La Habana, Cuba, para destituir a Batista. Ante la fuerza que cobra la revolución cubana liderada por Fidel y por su hermano, ¿no? Ya para el 1 de enero de 1959, ya posicionados en el territorio de La Habana, Batista huye, ¿no? Huye de la isla y empieza la era de Fidel. Y Fidel prácticamente marca el inicio de una nueva dictadura, ¿no? Una dictadura que en contra de pensamientos que al inicio tenían, ¿no? Pensamientos nacionalistas y anti-norteamericanos, ¿no? Recogiendo, ojo, pensamientos comunistas, socialistas, y hace toda una serie de reformas. No solamente es una reforma agraria, sino es una serie de reformas en muchos aspectos, ¿no? Y prácticamente privatiza en el sentido de que se queda para el Estado el manejo de la administración, aplicación socialista, como le dije, un pensamiento socialista donde la administración de los ingresos y de los bienes públicos, tanto de la electricidad, minería, telefonía o de lo que haya en Cuba, sea administrado por el mismo Cuba y no ingrese ese sistema capitalista condicionados a una administración por parte de empresas privadas. Y eso es lo que prácticamente va a espantar a muchas empresas de Cuba. Muy a pesar de eso, Fidel hace una reforma agraria, hace una reforma total en el sentido de cambiar, ¿no? Es por eso que Cuba hoy en día en cuanto a la medicina cambió y se ha vuelto uno de los países importantísimos en medicina. Hay un avance importante. Entonces, estamos viendo a una Cuba que si bien es cierto, está buscando el camino a volverse un Estado socialista, ¿no? Liderado por Fidel y por su hermano y por todos los miembros de este tiempo, prácticamente le faltaba algo para tener fuerza, porque prácticamente está solo. Todavía no firmaba lazos con otros países, ni con Rusia, ni con Alemania, ni con Italia, ni con ningún país. Todavía no firmaba lazos. Recuerden ustedes que la isla está condicionada todavía a lo que es el comercio con los estados, con otros estados por parte de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos hace una de las acciones importantes que le cierra el bloque económico a la isla, ¿no? Al cerrarle, bloquea el azúcar, lo declara prácticamente a la isla aislada de todo comercio económico, tanto para Occidente con Estados Unidos. Esta situación lleva a Cuba y a Fidel a buscar ayuda, ¿no? A la Unión Soviética. ¿No? Ante esta situación, él firma lazos con la Unión Soviética y prácticamente se vuelve prácticamente enemigo número uno de Estados Unidos. Y hay una rivalidad tremenda durante este tiempo de la Guerra Fría. Entre 1959 y 1991, muchos fueron los comentarios acerca de este lazo. Se hace un acuerdo entre Fidel y la Unión Soviética y la URSS, entre Rusia, ¿no? Y prácticamente se le acusa a Cuba que tiene guardado una serie de misiles, ¿no? Entre otras cosas más, en la Bahía de los Cochinos. Y aquí surge el tema que yo les estaba hablando al inicio, un tema considerado dentro del marco del historia de la Revolución Cubana, que es la crisis de los misiles. Ojo, que durante este tiempo también hubieron personas que emigraron de Cuba porque no estuvieron de acuerdo con el régimen de Fidel Castro. Muchos refugiados políticos se retiraron de Cuba, muchas personas se retiraron de Cuba porque prácticamente la isla estuvo condicionada a un régimen que muchos no aceptaron
y muchos se retiraban de Cuba, migraban de Cuba, salían de Cuba en barcos, ¿no? Hasta antes que Fidel se posicionara en este tiempo. Entonces, en abril de 1961, los exiliados apoyados por la CIA llevaban a cabo el desembarco en la Bahía de los Cochinos, ¿no? Un grupo paramilitar para derrocar a Castro, no lo logran, queda neutral, ¿no? Y es justo en este territorio también donde se empieza a promover la acusación de que Fidel Castro pues acepta la participación, ¿no? De los socialistas, de un marxismo-leninista a la isla y todo un sistema socialista para Cuba a partir de 1961, de los cuales son acusados también de ser el colchón para guardar misiles. Se vieron claros ejemplos de pensamientos ideológicos, quedaron unas estampas marcadas, como la imagen de Ernesto Guevara, que apoyó a la revolución, ¿no? Este médico importante. Algunos vieron importante la revolución de Fidel Castro para la nación, otros lo vieron, pues, se proyectaron a querer buscar la administración de Cuba dentro del marco y del entorno. Para 1962, la construcción de un espacio para el boom de lo que se estaba hablando en este momento, la elaboración de misiles, la elaboración de querer buscar y tener un objetivo hacia Estados Unidos por parte de la URSS, de buscar esta competitividad de la Guerra Fría, ¿no? Va a originar, como les decía hace un momento, este tema de la crisis y los misiles, y se va a querer buscar en Cuba las instalaciones de los mismos, y va a protagonizar para este tiempo, perdón, me estoy atorando, va a protagonizar para este tiempo este gran tema propio también de la Guerra Fría, donde involucran y se acusan, ¿no? Y se acusa, Estados Unidos acusa a Cuba de guardar los misiles, ¿no? Misiles que prácticamente tienen nombre y apellido, que están dirigidos para Estados Unidos, y se origina toda esta crisis, toda una revuelta que quieren intervenir Cuba, ¿no? Y vamos a ver el mapa como tal, ¿no? Tenemos acá La Habana, las bases aéreas estadounidenses, ¿no? En Miami, en este territorio. Entonces, ¿por qué se podría decir se siente un poco atemorizado Estados Unidos? La isla, hasta antes de la independización de Cuba, es un buen lugar, es una buena posición estratégica, ¿no? Que siempre fue objetivo de Estados Unidos. Entonces, ante esta situación, eh, al realizar, como se dice, su independencia y al tener Cuba dominio propio de su espacio, de su territorio, también es buen colchón, buen objetivo, militarmente, es un objetivo prácticamente para poder atacar a Cuba, en este caso. Perdón, para poder atacar a Estados Unidos, ¿no? Es la amenaza del momento, como se dice. Es la amenaza y la situación del momento, como estamos observando un punto estratégico, Cuba, para poder atacar a los Estados Unidos, ¿no? Ojo que ante esta situación, la Unión Soviética manda sus tropas posicionadas dentro del marco del territorio de Cuba, y eso va a generar, como se dice, una situación de tensión, ¿no? Muchos creían que para este tiempo ya se desataba una guerra, ¿no? Y es aquí donde estamos de la línea de tiempo, donde supuestamente la Guerra Fría, de lo que está yendo fría normalmente, con la crisis de los misiles, con eh, la doctrina que coge Cuba para su organización política, va a elevar el volumen,
ya no va a ser considerada dentro de la línea de tiempo, si usted analiza, ya no va a ser considerada como la Guerra Fría, ¿no? Va a cargar, como se dice, los primeros roces de querer retomar la guerra, en este caso. Un punto importante, como les decía, el teléfono rojo, no, una nueva forma de comunicarse, va a ser, como se dice, el punto clave, porque va a haber una comunicación más directa para estas potencias, para estos estados, tanto para Estados Unidos como para la URSS, dentro del marco de la Guerra Fría. Un dato importante que les quiero compartir es acerca de la Guerra Fría, cómo llega a América Latina o cómo se posiciona en América Latina a través de tratados iberoamericanos. ¿Por qué? Porque ya al tener a Cuba prácticamente ya con pensamientos ideológicos socialistas, ¿no? Prácticamente Estados Unidos se pone sobre aviso y hay otros territorios, otras naciones de América Latina que también quieren pues buscar un fin en común también, y se van a dar una serie de revoluciones, no revoluciones, sino de movimientos eh, comunistas, subversivos en diferentes partes de América Latina. Así se va a firmar un tratado iberoamericano de ayuda recíproca el 2 de septiembre de 1947, ¿no? Es un pacto de defensa mutua que busca mantener la paz y la seguridad en el continente, ¿no? También la OEA va a pronunciarse, ¿no? Esta Organización de los Estados Americanos, el 30 de abril de 1948, va a tener como objetivo una solución pacífica eh, a las diferentes situaciones que se puedan realizar en las regiones, ¿no? Para garantizar la seguridad colectiva. Esto dentro del marco de la política de Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría. Importante, el comunismo, como les decía hace un ratito, va a llegar hasta América Latina, va a llegar a países del continente de América, América del Sur, ¿no? Y va a desatar diferentes situaciones en diferentes estados, ¿no? Cada una con su propia situación, con su propio estado. Entonces, la revolución cubana va a ser una de las expresiones prácticamente que va a abrir las puertas a la búsqueda de estas doctrinas por algunos líderes políticos, representantes de algunos estados que van a querer buscar y cambiar también la organización política de sus estados del país. En el Perú también, ¿no? Recuerdan ustedes, para 1990 también estamos viendo un tiempo con una crisis subversiva en el Perú, una situación también triste, lamentable que pasa el Perú. Entonces, ya sabemos cuál es el punto de origen y cómo un hecho importantísimo de la historia de la Guerra Fría también motiva o implica que también se presenten estas cosas en otros estados, en otras naciones, ¿no?